Hola, buenas tardes a todas las personas que asistís a esta jornada desde España y buenos días a quienes estáis conectándoos desde Latinoamérica, que me consta que sois muchos los interesados en esta jornada. Y el objetivo que tenemos y que acometemos en esta jornada es, como bien sabéis, por el título que habéis podido ver, y bueno, pues tratase sobre la inserción sociolaboral de personas con necesidades de apoyo, tendencias y retos actuales. Y bueno, pues el objetivo es dar a conocer recursos, procedimientos, experiencias relacionados con la inserción sociolaboral en España y en Latinoamérica, fundamentalmente en Chile, por ser uno de los países que en los últimos años pues, ha generado un importante movimiento en cuanto a la inclusión social. Yo soy María Luisa Delgado, soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid y directora del curso de especialista en diseño de itinerarios para la inserción sociolaboral de personas con necesidades de apoyo, desde el que hemos organizado esta jornada. Es un curso en formato online, como probablemente a lo mejor habéis podido ver en algún momento si habéis accedido a la página web desde donde lo organizamos, y está enfocado a dotar a los profesionales pues, de conocimientos, de habilidades, de competencias, de metodologías para desarrollar su trabajo en el ámbito de la inclusión social y la integración laboral. Y tenemos el interés de compartir, de abrir puertas a todas aquellas personas que pudieran estar interesadas en este ámbito, por lo que optamos por organizar esta jornada que hoy nos une y que nos reúne aquí a todos, ¿no? Y qué mejor para abrir las puertas, pues de manos de grandes profesionales, de grandes personas, de grandes, bueno, pues compañeras con largas trayectorias en el ámbito de la inserción laboral y, bueno, pues desde entidades de gran prestigio. En primer lugar, bueno, pues comentaros un poquito cómo se va a desarrollar la jornada y las personas que nos van a acompañar. En primer lugar, bueno, pues tenemos que agradecer a Virginia Carcedo Hillera, la secretaria general de Inserta Empleo y directora adjunta de Formación, Empleo y Transformación de la Fundación 11, a quien, bueno, pues agradezco profundamente el haber accedido a inaugurar esta jornada y compartir esta tarde con nosotros. Además, contamos con Dolores García Martínez y Teresa Gutiérrez Bravo, quienes desde Inserta Empleo nos van a mostrar cómo se realiza la prestación de los servicios de intermediación laboral, la gestión del empleo y el desarrollo de talento, con el objetivo de lograr su inserción laboral en el mercado laboral, ¿no? La inserción laboral de las personas con discapacidad. Posterior a la participación, a la ponencia de las compañeras de Dolores y de Teresa, continuaremos, y bueno, pues ahora de la mano de Paulina Arriadaga Venturini, perdón, que bueno, pues nos expondrá los cambios, avances y desafíos que han tenido lugar en los últimos años en Chile, donde bueno, pues se ha generado un gran movimiento en cuanto bueno, pues a todas las temáticas relacionadas con la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Y para cerrar la jornada contaremos con Carolina González Quero, quien desde la entidad Ilunion Facility Service abordará la visión desde los centros especiales de empleo, centrado en los servicios de ajuste personal y social y en el equipo que brinda, bueno, pues que guía esa labor en los centros especiales de empleo. Muchas gracias, lo primero, a las compañeras por participar y por dedicar su tiempo, sus conocimientos y compartir esta tarde con nosotros. Comentaros un poco la dinámica de la jornada. Como he comentado, primero haremos las ponencias, las presentaciones y después habrá un turno de preguntas, ¿vale? En el turno de preguntas podéis ir escribiéndolas en preguntas del chat, en el apartado que tenéis habilitado de preguntas para ello. Y al final daremos un tiempo para atender esas preguntas. Sí que os pedimos, por favor, que al inicio de la pregunta, antes de escribir la pregunta, pongáis a qué profesional, a qué ponente va dirigida esa pregunta, ¿vale? Para que luego podamos dirigir directamente a quien corresponda esa consulta. Indicaros también que el webinar se está grabando y que en unos días, bueno, pues tras la edición del vídeo y el tratamiento por los técnicos, pues queda disponible en el canal del YouTube que seguramente os estarán compartiendo a través del chat del canal de YouTube de la Fundación de la Universidad.
recibiréis también un certificado que algunos nos habéis ido escribiendo y demás, el certificado de participación en la jornada. Y sin más, cedo la palabra a doña Virginia Carcedo Hillera para que pues, inaugure la jornada. Muchísimas gracias, Virginia. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de dónde estéis, todos y todas. He visto que hay casi 240 personas que nos están siguiendo, de casi 400 que se han inscrito. Veo que hay gente de Sevilla, de Panamá, de los dos lados, o sea que es un placer para nosotras y nosotros estar aquí hoy compartiendo con todos los que estáis aquí esta jornada. Muchas gracias a María Luisa por invitarnos, porque llevamos colaborando con ella desde hace mucho tiempo. María Luisa es una persona muy involucrada en los temas de discapacidad, en los estudiantes con necesidades de apoyo, así que es una vieja conocida, no porque sea mayor, ¿verdad, María Luisa?, sino porque lleva mucho tiempo en esto, es una experta y para nosotros siempre ha sido un placer colaborar con ellos, sobre todo porque en sus acciones formativas, en los másters y demás acciones educativas y formativas que se han impartido con su partenariado y su promoción, siempre ha habido un leitmotiv, ¿no?, un elemento muy importante, que es los itinerarios, ¿no? Los itinerarios de inserción, de formación y de integración laboral de personas con discapacidad en nuestro caso. Resalto esto porque los itinerarios de inserción e inclusión de personas con discapacidad sociolaboral y formativos siempre han sido la base de la metodología que desde Fundación 11 Inserta Empleo hemos seguido para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Nosotros desde Fundación 11 Inserta Empleo, que es su entidad experta en recursos humanos, siempre hemos trabajado en pro de la mejora de la vida, de la calidad de vida de las personas con discapacidad desde dos perspectivas: el empleo y la formación por una parte y la accesibilidad universal y el diseño para todos desde otra parte. Los menciono por separado, pero van juntos. La accesibilidad sin una finalidad no tiene ningún sentido y el empleo y la formación sin la accesibilidad y el diseño para todos tampoco. Y entendemos formación, no solamente la formación, podemos decir, que no tiene titulación, sino cualquier formación. Toda la formación que se imparta debe ser accesible, usable y debe tener una finalidad que es la mejora de la vida de las personas con discapacidad. Todas y todos hemos sido conscientes al inicio de la pandemia. Estas herramientas que ahora estamos utilizando no eran tan accesibles, no estaban tan en pro de las personas con discapacidad. Hubo muchas personas con discapacidad que se quedaron fuera al principio de la pandemia y eso les ocasionó muchos problemas pues en el momento de seguir la formación, de no perder sus empleos. Ahora, gracias a Dios, la situación parece que está cambiando, pero sí que es verdad que debemos seguir trabajando en pro de esto, ¿no?, del itinerario y de la formación de las personas con necesidades de apoyo y, en nuestro caso, de las personas con discapacidad. En Fundación 11 venimos haciéndolo desde el año 1988 y creo que es una experiencia poder compartir hoy con vosotros y vosotras nuestro trabajo. Compartimos esto porque además en los últimos años desde el Banco Interamericano de Desarrollo se nos ha dado una subvención, una cofinanciación para, digamos que transferir y aprender nuestro modelo Inserta Empleo, el modelo que seguimos en Inserta Empleo para la intermediación laboral y para la inserción laboral de las personas con discapacidad. Mis compañeras Loli García y María Teresa Gutiérrez, que son expertas en intermediación laboral, van a después explicar esta metodología. Pero es muy importante resaltarlo porque este proyecto, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos ha dado una cofinanciación para transferir esta metodología en 4 países: Colombia, República Dominicana, Costa Rica y Ecuador. Se trata no solamente de transferir lo que nosotros hemos aprendido en estos casi 30 años de trabajo con personas con discapacidad y con empresas y empleadores y empleadoras, muy importante también, sino también de aprender de vosotros, de los que no estáis en España, en Europa, qué cosas hacéis y qué podemos transferir nosotros, ¿no? Y aprender conjuntamente y elaborar un modelo, pues un modelo mainstream, ¿no?, de lo que es la intermediación laboral de las personas con discapacidad. Es muy relevante el concepto de itinerario que ha servido de elemento para focalizar esta jornada, porque, como después mis compañeras explicarán, nosotros utilizamos la clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la CIF, que está basada en la capacidad.
Esto es muy relevante porque fue un cambio de paradigma. Hasta que se implementó en el año 2002 esta metodología, se medía en base a la discapacidad, lo que la persona no podía hacer, y en base a colectivos. Ahora, con la capacidad, con la OMS, lo que se hace es medir o es analizar en base a lo que la persona sí puede hacer, y no en base a colectivos, sino en base a su individualidad, a la persona única y al talento único. Y esto es muy relevante y es la clave de lo que nosotros queremos contaros hoy, porque pues, imaginaros, una persona con una misma discapacidad, utilizando esta clasificación, va a tener un perfil de intermediación o un perfil de inserción e inclusión totalmente distinto. Así que, por mi parte, dar las gracias a la universidad, sin cuyo partenariado muchos de los proyectos que estamos haciendo no se podrían poner en marcha. Dar las gracias a todos los que estáis aquí siguiendo el webinar y la formación impartida, porque significa que la intermediación, que las personas con discapacidad os importan y están en vuestros calendarios del día a día. Y sobre todo, daros las gracias porque yo creo que hacer pues, de la diversidad, de la discapacidad, de la lucha por los derechos y de la inclusión un elemento de vuestro trabajo hace que la sociedad sea mucho más inclusiva, una sociedad mucho más sostenible y que realmente podamos conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. En un momento tan importante como es la COP, que está en Escocia, que se habla mucho de sostenibilidad. La sostenibilidad sin almas, sin las personas detrás, es una cosa hueca. Así que trabajar en pro de todo esto yo creo que hace del mundo un mundo mejor. Y eso no lo podemos hacer nosotros solos y solas, sino también con vuestra colaboración, con el trabajo de todos los que estáis formando, de todos los que trabajáis con las personas con discapacidad, de todas las empresas y de todos los países, ¿no? Al final no podemos tener personas con dos velocidades, personas que están en un alto nivel de inserción y personas que están más abajo. La sociedad, todos somos miembros de la sociedad y a mí siempre me gusta dejar esta reflexión, ¿no? El talento, siempre todo el mundo habla de la fuga de cerebros, y eso es cuando una persona abandona su país. También es una fuga de cerebros cuando una persona no abandona su país, pero su país o su sociedad la abandona a ella y no la tiene en cuenta a la hora de trabajar o a la hora de convertirla en una ciudadana o ciudadano activo y empoderado. Así que muchas gracias por ayudarnos en esta labor, por escucharnos y sobre todo por darnos la oportunidad de compartir con vosotros, porque nosotros también aprendemos todos los días y elementos como este, webinar como este, son la forma que tenemos de aprender, aunque no vayamos a la universidad, pero sí que vamos a la universidad de la vida, y ahí María Luisa siempre nos ayuda y nos pone en contacto con personas como vosotros y vosotras que estáis muy focalizados por la diversidad y por la discapacidad. Muchísimas gracias a todos y todas, y seguiremos aquí durante la jornada por si después hay cualquier cuestión que queráis plantearnos, pues estamos abiertos a vuestras cuestiones. Muchísimas gracias, María Luisa, equipo, y adelante. Muchísimas gracias, Virginia, por tus palabras. En primer lugar, la primera ponencia, la primera participación, lleva por título el Servicio de Intermediación Laboral de Inserta Empleo de la Fundación ONCE, a cargo de Dolores García Martínez, directora regional de Cataluña y Baleares, y de Teresa Gutiérrez Bravo, coordinadora de atención a empresas en Inserta Empleo en Castilla y León. Dolores, por presentaros formalmente y creo que es lo que procede. Dolores García Martínez tiene una amplia trayectoria profesional de más de 20 años trabajando en el ámbito de la orientación y la inserción laboral de las personas con discapacidad. A nivel académico, ella es trabajadora social, máster universitario en empleo y mercado de trabajo por la Universidad Oberta de Cataluña, y su formación y el ámbito profesional siempre ha estado enfocado en la intervención social, en colectivos en situación de riesgo de exclusión social. Recientemente ha asumido la dirección regional de Inserta Cataluña y Baleares, y previamente venía desempeñando funciones como coordinadora del área de atención a empresas en Inserta Cataluña, realizando tareas de asesoramiento, acompañamiento a las empresas para la puesta en marcha de planes de acción que favorezcan la integración, la incorporación del talento de las personas con discapacidad en sus plantillas. Y Teresa Gutiérrez Bravo es diplomada en Magisterio por la Universidad de Valladolid y licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca.
En los inicios de su carrera profesional fue profesora en diferentes centros de enseñanza y bueno, pues desde hace más de 20 años trabaja también en Inserta Empleo como técnico de orientación e intermediación laboral para personas con discapacidad y actualmente ejerce sus funciones como consultora senior y coordinadora en la atención a empresas en la Dirección General de Castilla y León. Adelante, Teresa, adelante, Dolores, que van a compartir con nosotros y con nosotras pues, cómo realizan desde Inserta Empleo la prestación de los servicios de intermediación laboral, la gestión del empleo, el desarrollo del talento. Así que todo vuestro, adelante y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Luisa, por tus palabras, también por invitarnos y poder participar en este webinar. Y también a Virginia por agradecerle la introducción que nos ha hecho y daros también un poquito a conocer pues, el proyecto que desde Fundación 11 Inserta Empleo pues, venimos trabajando y también con ese enfoque, ¿no? Pensando en los países de Latinoamérica donde pensamos que nuestras buenas prácticas, nuestras buenas experiencias, pues también son perfectamente transferibles. Por no extenderme, como tenemos solo más o menos media horita, Virginia ya ha presentado un poco la casa, Inserta Empleo. Nos damos a conocer como la entidad, ¿no? de la formación de la Fundación 11, expertos, ¿no? en servicios de formación y empleo dirigidos a las personas con discapacidad y justamente dirigidos, ¿no? a mejorar su empleabilidad y, por lo tanto, y de manera y como consecuencia, favorecer su inclusión laboral y social. En este sentido, estamos como bastante alineados, ¿no? con el objetivo del webinar. En la introducción decíais, ¿no? que el empleo permite poseer autonomía personal y social en la medida que posibilita la participación e integración en la comunidad. No podemos estar más de acuerdo y ahí está un poquito la esencia, ¿no? de todo el trabajo que venimos llevando a cabo. Muy rápido para que nos conozcáis, Inserta Empleo llevamos más de 30 años de experiencia acompañando y desarrollando trabajos y la empleabilidad del talento de las personas con discapacidad. Somos alrededor a nivel de España en diferentes centros unos 400 profesionales, la mayoría de ellos somos mujeres y el 88% aproximadamente también somos personas con discapacidad, con lo cual sabemos de lo que hablamos. Contamos más o menos con unas 38 oficinas físicas y también ofrecemos una atención omnicanal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a través de nuestra plataforma de empleo, nuestra plataforma de gestión por talento, hemos podido y podemos ofrecer servicios y acompañar los itinerarios de inserción laboral de las personas con discapacidad que venimos atendiendo. Justamente en la época de pandemia que indicaba Virginia, el poder contar con esta plataforma digital ha permitido que no nos desconectáramos, aunque presencialmente no podíamos estar realizando una actividad, pero desde la plataforma por talento nos ha permitido pues, llevar a cabo, pues, seguir trabajando, ¿no? en los diferentes procesos y ayudando a aquellos pues, que a lo mejor podían tener alguna dificultad de acceder a nuestro canal. Nuestra intervención va a estar como un poco orientada, ¿no? por un lado, a lo que serían los servicios dirigidos a las personas con discapacidad y, por otro lado, los servicios que dirigimos a los empleadores, a las empresas a las que queremos captar, cautivar, pues para que confíen en incorporar en sus plantillas a las personas con discapacidad. Pero ¿cómo lo hacemos? Obviamente, aparte de los profesionales que os hemos comentado, pues contamos con una metodología de trabajo en el contexto tecnológico, ¿vale? Pensado para la gestión de los itinerarios integrados de inserción laboral. La plataforma por talento, lo digo porque es una experiencia que vale la pena resaltar, nació o la lanzamos, mejor dicho, porque la estábamos gestando muchos años antes, pero se lanzó en el 2014. Es un portal totalmente accesible que permite la interacción de los demandantes de empleo con las empresas a partir de poder acceder a la información y a los servicios en sus áreas privadas. En definitiva, es el punto de encuentro entre las personas con discapacidad y las empresas que apuestan por el talento de las personas con discapacidad. Como os decíamos, hay una parte pública y una parte privada. La parte pública permite que podamos difundir, por un lado, las ofertas que gestionamos por parte de los empleadores y podamos hacer difusión de ellas externamente. Esto permite que tanto personas que forman parte de nuestra bolsa de empleo como aquellas susceptibles de llegar a acceder a los servicios, pues puedan ya visibilizar
cuáles son las oportunidades de empleo que venimos gestionando. Y por otro lado, también permite acceder a la información de aquellas acciones formativas que desde los diferentes centros de Inserta Empleo pues venimos planificando, ¿vale? Es decir, visibilizamos tanto hacia afuera nuestra labor como permitimos que a través de la plataforma y en el área privada tanto la persona con discapacidad vea los avances de su itinerario, es decir, si ha aplicado una oferta, ver si realmente ha sido presentado, si ha aplicado a un curso, ver si realmente al final va a poder ser un alumno inicial. Y, por otro lado, a la empresa permite también acceder a la información de nuestras candidaturas. Pero, obviamente, no todo se queda en la máquina. Detrás de esta plataforma estamos los profesionales de Inserta que en este caso contribuimos a permitir, ¿no?, el llegar al objetivo último, ¿no?, que es la inserción y la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. A partir de aquí, si os parece, voy a dar paso a mi compañera, a Teresa, para que os comente un poquito cómo gestionamos, cómo son nuestros servicios de orientación laboral y luego retomaré yo la ponencia pues ya concluyendo con la parte de atención a las empresas y la parte más de intermediación laboral. Así que, Teresa, cuando quieras. Gracias. Bueno, gracias a todos por la invitación, por la acogida y vamos un poco al meollo de la cuestión. Nosotros entendemos que la intermediación laboral no sería posible sin nuestros dos clientes principales, que es por un lado la persona que tiene discapacidad y por el otro lado la empresa. Entonces, en función de este concepto, montamos todo nuestro servicio. Este servicio tiene que ser redondo, tiene que tener a los dos actores principales en el centro, si no, no tiene ningún sentido. Orientar en vacío, como antes decía Virginia, hacer temas de accesibilidad para nada, no tiene vacío, es hueco, no tiene ningún sentido. Igual que captar potenciales empleadores sin tener la otra parte que ofrecerle tampoco. Por lo tanto, nosotros creemos que la importancia de lo que nosotros hacemos es en hacer un buen encaje entre la persona, sus capacidades y sus competencias y el puesto de trabajo. En este sentido, como os decía Loli, yo os voy a comentar todo lo que hacemos en la parte de la persona, ¿vale? Tenemos un servicio de orientación profesionalizado en el sentido de que ya hemos abandonado hace muchos años esa idea de que teníamos que ser poco más o menos que los padres, ¿no?, o los acompañantes, guiadores que les llevábamos de la mano a las personas con discapacidad. Ahora mismo es un servicio totalmente profesionalizado. Prácticamente 100% de los trabajadores que estamos en atención directa, digamos tanto en orientación como intermediación, son personas con formación, con titulaciones universitarias, y es un servicio que poco a poco, bueno, pues realmente ha ido cogiendo pues aquella entidad que debe tener, ¿vale? Ayudamos e informamos a las personas en la búsqueda de empleo en cualquier momento de la vida. Esto lo hace cualquier servicio de orientación. Da igual cuando una persona es joven y se enfrenta a su primer empleo, cuando ha perdido el que tenía o ha tenido un accidente, una enfermedad que no le permite, cualquier servicio de orientación haría esto. Nosotros lo que además tenemos que tener en cuenta es que nuestras personas, las que se dirigen a nosotros, son personas que tienen una discapacidad y esto influye transversalmente en todo lo que vayamos a hacer. Entendemos que la persona es la que debe ser protagonista de su propio plan de acción. Nosotros podemos orientarla, podemos guiarla, podemos analizar sus potencialidades, ver sus puntos de mejora, pero realmente es la persona quien tiene que tomar la decisión de dar el paso adelante y de hacerse, pues eso, protagonista de su propia historia. Hay que poner en valor las capacidades. Ahora hablaremos con un poquitín más de detenimiento de este tema. Como bien decía Virginia antes, no solamente es aquellas limitaciones o aquellas cosas que no podemos hacer. Hay que poner en valor lo que sí podemos hacer. Es una atención personalizada. Por esto mismo, porque para cada uno su capacidad en función de su historia vital con relación a su discapacidad funciona de una manera o de otra. No es lo mismo dos personas en silla de ruedas con una que acabe de quedar y otra que lleve toda la vida. Su capacidad va a ser diferente, por lo tanto nuestra atención debe ser personal y diferencial. Debemos estar muy informados
desde el servicio de orientación de lo que pasa en el mercado de trabajo. No podemos orientar a puestos que el mercado no demanda, ni podemos buscar empresas en aquellos puestos que nosotros o no tenemos posibilidad de aportar. Para nosotros es fundamental ofrecer formación a nuestros usuarios, porque entendemos que en muchos casos, desconozco un poco lo que pasa en América Latina, pero aquí en España, hasta no hace mucho, las personas con discapacidad pues estábamos un poco más apartados de lo que era la formación, digamos, o bien reglada o no reglada, pero nos quedábamos en unos estándares muy bajitos. Para nosotros es muy importante esto porque potencia también nuestra cualificación de cara a un empleo. ¿Y todo esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de una entrevista de orientación. Bueno, ahora con las nuevas tecnologías, pues todo el mundo nos manejamos vía Zoom, Teams, videollamada, video WhatsApp, pero es verdad que las personas con discapacidad en muchas ocasiones manifestamos ciertas cosas con un lenguaje no verbal, que es muy bueno verlo, conocerlo y ver un poco la situación. En esta entrevista de orientación lo que vamos a hacer es valorar las capacidades de la persona, pero también analizar su perfil más duro, es decir, su formación, su experiencia, qué competencias ha adquirido, idiomáticas, digitales, a lo largo del tiempo, y todo esto nos va a permitir, bueno, pues ofrecerle los servicios más adecuados que veamos para ellos y ver en qué puntos tenemos que incidir, en qué puntos de mejora, qué opciones tenemos para mejorar su acceso al mundo laboral. Bueno, esto es un poquito todo lo que vamos a ir viendo de una manera más resumida, pero que vamos a ir tocando en la entrevista presencial. En primer lugar, vamos a hablar de la valoración de las capacidades. Me vais a perdonar, pero no me avanza la diapositiva. Perfecto. Vale, como os comentaba antes, Virginia, nosotros trabajamos basándonos ya hace mucho tiempo en la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, ¿vale? Esta clasificación internacional lo que hace es poner en valor, o lo que nosotros hemos adaptado para nuestro trabajo, ha sido todo lo que se refiere a las capacidades que nosotros tenemos una vez eliminamos aquello que de alguna manera nos está influyendo. Entendemos que no todas las personas, como os decía antes, ¿de qué estamos mal? ¿Yo de qué estoy mal? Pues puedo tener mal un brazo, una pierna, un ojo, pero realmente esto no deja de ser a muy grosso modo. La clasificación internacional, la CIF, del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, distingue entre funciones mentales y estructuras, o sea, entre funciones y estructuras corporales, ¿vale? Funciones mentales, ahí tenéis algunos ejemplos: inteligencia, salud mental, sensoriales o del dolor, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, del lenguaje, la voz y el habla. Funciones y o estructuras de los sistemas corporales y neuromusculoesqueléticas, del movimiento, de la piel y otras relacionadas. Cuando nosotros hablamos de capacidades, entendemos que cada persona debe estar evaluándose de manera individual, teniendo en cuenta todas las ayudas que puede disponer en su entorno. Para poneros un ejemplo, mi limitación puede ser una limitación visual, pero tengo posibilidad de utilizar una corrección, como son mis gafas, con lo cual mi capacidad se incrementa. Todo esto nosotros lo valoramos en términos, en una escala, por entendernos, entre no nos afecta nunca, nos afecta ocasionalmente o nos afecta siempre, ¿vale? Tenemos esta capacidad nunca, a veces, siempre, o en alto nivel, medio nivel o en ningún nivel, ¿vale? Nosotros, ¿cómo trabajamos todo esto? A través de preguntas que hacemos directamente a la persona que tenemos delante. Igualmente tenemos que valorar qué riesgos puede plantear esta persona de cara a un empleo, en un puesto de trabajo. Estos riesgos pueden estar relacionados o no con la discapacidad que traiga la persona y puede suponer una limitación o no desde el punto de vista del empleo, pero sí que es verdad, como hemos dicho, la valoración de la persona es en global y a cada puesto de trabajo le vamos a ir valorando con mucha concreción, ¿vale?
En el momento en el que la persona, en el que el técnico de selección, digamos, está de alguna manera analizando el perfil profesional que se requiere o las capacidades que se requieren para realizar ese puesto, es cuando hará hincapié en esta valoración de los riesgos. También hay algunos otros factores del entorno que pueden afectar a la hora de una búsqueda de empleo, ¿vale? Son factores que podemos hablar pues, muchas veces de la actitud de la familia, si es proactiva o si es más proteccionista, por decirlo de alguna manera, pues en algunos casos estos factores pueden ser una barrera de acceso al empleo o puede ser un facilitador, ¿no? La percepción que una persona tiene de su propia discapacidad o de su capacidad facilita o pone un freno en muchas ocasiones. Muchos de estos factores van evolucionando a lo largo del tiempo y de cómo va viviendo uno su discapacidad, y muchos de ellos sí pueden derribarse porque son, pues autopercepciones o pensamientos que tenemos cada uno de nosotros y que no necesariamente son la realidad, ¿no? Valoramos también lo que es el perfil laboral y académico, el currículum de la persona, pero también valoramos otra serie de variables más a nivel personal, unas variables más personales. No es lo mismo una situación familiar o personal de una persona con discapacidad, quizá en la que el único sueldo que pueda entrar o los únicos ingresos que puedan entrar sean los suyos, un entorno en el que estén todos los miembros en paro, un entorno en el que quiero ser un joven, por ejemplo, quiero ser independiente pero no puedo serlo. Todos estos temas, en nuestro caso en España, además se une el tema de pensiones. Si estoy cobrando una pensión, no voy a ir a realizar un puesto de trabajo porque me pueden quitar la pensión. Todos estos temas hay que valorarnos porque pueden suponer en muchos casos el éxito o el fracaso en la intermediación. Y a mayores, si además pertenecemos a colectivos con otros riesgos de estar en situaciones más vulnerables, mujeres, entorno rural, otros colectivos, etnia gitana, cualquier otra cosa que se os ocurra también podríamos valorarlo. Es muy importante también saber en qué momento todo esto, en toda esta vorágine, en qué momento entra a jugar la discapacidad. Porque no es lo mismo una persona que nace con una limitación de nacimiento, una persona que nace con una amputación de un miembro inferior y nace así, o una persona que sufre esa amputación. Las destrezas o las capacidades que uno desarrolla no son los mismos de los que tiene que desarrollar el otro. Para nosotros también es muy importante valorar la situación de las personas en cuanto a cómo están en sus competencias profesionales. Para esto desarrollamos ya hace un tiempo un cuestionario de competencias profesionales que evalúa desde 11 hasta 16 competencias en función del colectivo al que nos estemos dirigiendo o del perfil que estemos valorando. Os describimos ahí un poquito, os enumeramos más bien cuáles son, pues el afán por aprender, autocontrol, la negociación, la iniciativa, el trabajo en equipo. Y esto lo valoramos, lo puede valorar la propia persona a través, como os comentaba antes Loli, de la plataforma Por Talento. Y se llega a unos estándares entre 0 y 10, de manera que los niveles superiores a la media es una fortaleza para la persona y los niveles inferiores a la media pues es un área de mejora que pueden desarrollar. Nosotros también contamos en nuestra estructura o en nuestro servicio con una serie de talleres monográficos dedicados pues a trabajar todos estos puntos y algunas otras cuestiones de búsqueda activa de empleo de manera que se pueden dar a grupos de personas o también de manera individual. Es decir, la personalización del servicio llega hasta ahí. Con todo esto que venimos viendo en la persona, el técnico, en este caso, el profesional, debe ser capaz de hacer un diagnóstico ocupacional de esta persona, recopilando toda la información que nos ha ido aportando y que puede ser relevante para su búsqueda de empleo, y también debe ser capaz de extraer o de identificar y hacérselos ver a la persona aquellas fortalezas y aquellas debilidades que deben mejorarse. Se incluye no solamente lo que es la parte
más, digamos, más duras, sino también aquellas otras partes como el compromiso, la motivación de la persona, todo hay que valorarlo. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es intentar ajustar. Tenemos que ajustar las necesidades, las preferencias de esta persona a lo que está demandando el mercado. Tenemos que encajar lo que sabe, lo que puede y lo que quiere hacer. Solo encajamos lo que sabe y lo que puede, pero no hemos valorado con ella lo que quiere y posiblemente estaremos ante un fracaso. Con toda esta información que hemos ido sacando, establecemos con esta persona un plan personal de empleo. ¿Os acordáis que al principio decíamos debe ser protagonista de su propia historia? Pues establecemos un plan que debe ser consensuado. No hacemos nada si nosotros como profesionales pensamos que el camino de una persona es este, si la persona, como decíamos antes, sabe, puede y no quiere, o no sabe aunque pueda y quiera, hay que cuadrarlo todo. Le recomendaremos aquí una serie de formación que nosotros entendemos que va a servir para mejorar su acceso al empleo, para que adquiera una cualificación que quizá posiblemente no tenía con anterioridad, o que refuerce una serie de ideas o sea, una serie de conocimientos para afrontar con mayores garantías la búsqueda de empleo. Estableceremos una serie de, digamos, perfiles profesionales a los que esta persona pueda optar en base a todo lo que hemos diseñado, ¿vale? Para nosotros es fundamental hacer un buen seguimiento de las personas que tenemos en nuestro servicio de orientación, porque nos va a servir para actualizar datos, pero también para ir viendo cómo se va desempeñando a lo largo de su plan de empleo y también si hay que hacer una revisión, hay que reajustar. Finalmente es proponer mejores oportunidades de empleo para esta persona. Nuestro último servicio, el servicio más redondo, sería el servicio de intermediación laboral. Este servicio os lo va a contar ahora Loli. Vale, muchas gracias, Teresa. Bueno, pues nos vamos ajustando un poquito ya en el tiempo que tenemos. Voy a avanzar un poquito más la presentación, ¿vale? Para ir a lo importante, que yo creo que es lo que os queremos transmitir. Y es que para nosotros lo importante, como decía Teresa, es hacer ese buen ajuste de la persona en relación a su objetivo profesional y sus capacidades, y aquí entra la combinación de la empresa, ¿no? De la oferta laboral. Para nosotros es muy importante definir con la empresa qué hace, qué debe hacer el trabajador, la trabajadora, cómo lo hace, para qué y quién lo hace, ¿vale? Porque justamente es ahí donde está la esencia de Inserta, ¿no? Lo que queremos transmitir, ¿no? Y un poquito lo que a la empresa también le da como cierta tranquilidad de que hay un trabajo detrás, ¿no? De las candidaturas que van a llegar van a llegar como, digamos, por talento, ¿no? Como candidaturas finalistas. Realmente nosotros el adecuado análisis del puesto y de las capacidades necesarias, destrezas, responsabilidades, es realmente lo que nos hace garantizar ese servicio. Obviamente, esto es importante cuando hablamos del ajuste de la discapacidad, o más bien de las capacidades versus discapacidad, pero también vamos a tener en cuenta todo el resto de requerimientos pues, que un perfil laboral pues, nos va a demandar. Por lo tanto, la base de nuestra metodología radica en el análisis del puesto de trabajo. Es decir, gracias a este análisis podremos saber, sobre todo, cuáles son los requerimientos y las exigencias del puesto de trabajo, y a partir de aquí vamos a poderlo cruzar, ¿vale? Con esa valoración previa que se ha hecho en el área de orientación. Aquí también vamos a tener en cuenta el entorno laboral y las condiciones adversas seguramente en las que se pueda encontrar la persona con discapacidad, ¿vale? Pues yo qué sé, pues haceros a la idea de que a lo mejor tenga que trabajar en un entorno con ruido, a veces puede ser que algunos empleos requieran pues cierta fatiga mental, desgaste emocional, con lo cual todo esto lo vamos a combinar y lo vamos a cruzar con las capacidades que hemos definido en nuestros candidatos, ¿vale? Los riesgos que comentaba Teresa también los vamos a tener en cuenta. Quizás no van a ser un descarte en el primer momento, pero siempre es importante tenerlos en cuenta en el momento en que el técnico de selección va a llevar a cabo pues, la entrevista con el potencial candidato, ¿vale? ¿Dónde aparece, como os decíamos, el tema de la valoración de la CID?
pues la valoración de la CIP aparece en esos requerimientos del puesto de trabajo. Os voy a poner un ejemplo para hacerlo como mucho más gráfico. Os estoy mostrando en la pantalla lo que sería un perfil de caja o reposición, ¿vale? Podría ser un perfil estándar. ¿Qué hacemos con la empresa, con el empleador? Pues a partir de toda la información necesaria de las tareas que desarrollar la persona, pues colocación de productos en los lineales, etiquetado de precios, gestionar transacciones con clientes, etc. Vamos a definir qué capacidades se necesitan para desempeñar el puesto de trabajo. Pues se requiere destreza manual, siempre, ocasionalmente, nunca. El tema de fuerza, lo mismo definiremos para cada puesto, qué nivel se necesita y a partir de aquí es donde se establece el ajuste. Para hacer un guiño a la casa, para hacer un guiño a ONCE, también es muy importante que valoremos también el resto visual de la persona, ¿vale? Nosotros en cualquier valoración de puesto de trabajo es muy importante también valorar si ese puesto es susceptible de ser cubierto por una persona con una deficiencia visual y a partir de aquí establecemos el nivel de resto visual que se requiere. Aquí trabajamos muy en colaboración también con el servicio de atención a las personas visuales de la propia ONCE. Bueno, es para que de una manera gráfica veáis cómo la plataforma, o más bien la parte ya interna de la aplicación de gestión, nos permite a través de un algoritmo hacer como una búsqueda, un matching, que decimos un ajuste. A partir de ahí nos van a salir una terna de posibles candidaturas, ¿vale?, propias del proceso de selección, pero también vamos a tener en cuenta aquellas candidaturas que os decía al principio que pueden aplicar a las ofertas que hacemos visibles a través de la plataforma. Obviamente, a partir de aquí, nuestros técnicos de selección, de intermediación laboral, van a valorar cada candidatura una por una, van a poder contrastar que realmente cumple los requisitos requeridos para el puesto a nivel de capacidades. También vamos a tener en cuenta pues, otros aspectos intangibles, competencias, aficiones que sean necesarias para el puesto y que nos ha trasladado el cliente y a partir de aquí pasamos a lo que sería la fase de presentación de candidaturas. Claro, a partir de aquí la palabra ya la tiene la empresa, ¿no?, el empleador, pero bueno, sí que nos gustaría resaltar que para alcanzar la plena integración laboral de las personas con discapacidad no es suficiente, ¿no?, asegurar el acceso a un puesto de trabajo, sino, como digo yo, también lo importante es mantenerse, ¿no?, garantizar la estabilidad. ¿Y qué podemos hacer por garantizarlo desde Inserta? Pues, como decía Teresa, por un lado, trabajar con la persona, trabajar el seguimiento, pero por otro lado también trabajar con nuestro cliente. Aquí ya es una estrategia también de fidelización, de que realmente la experiencia sea positiva, que haya una buena práctica, ofrecerles todo nuestro apoyo y estar a su disposición, ¿vale?, para la empresa que acoge a nuestros candidatos, resolver aquellas cuestiones que puedan surgir y también asesorarle en cualquier cuestión relativa a temas de accesibilidad, relativos a temas de legislación laboral o también relativos a cualquier acción en las que les podamos ayudar para que realmente ellos introduzcan, ¿no?, esa variable, ¿no?, de la gestión de la diversidad, en este caso de la discapacidad, pues dentro de sus estrategias de RSC, de responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, las claves, ¿no?, en el acompañamiento sería estar durante todo el proceso, en el momento que presentamos los candidatos y por lo tanto también en ese seguimiento. ¿Qué hacemos también para favorecer y que nos ayude a complementar esa garantía, esa sostenibilidad? Pues también ofrecemos a la empresa servicios de análisis de puestos de trabajo, pero no solo vinculado a una oferta laboral. Me explico. A veces hay empresas pues, que tienen una previsión de incorporar vacantes, a veces por tema de empleo estacional, pues verano, navidades, y a veces requieren que les ayudemos, ¿no?, a realmente a identificar aquellos perfiles más susceptibles y aquellos perfiles pues, más ajustados. Que al fin y al cabo, desde Inserta, lo que les decimos es que cualquier perfil es susceptible de ser cubierto por una persona con discapacidad. Pero bueno, si ellos cuentan con nuestro expertise, con nuestro asesoramiento, también les ayudamos a que internamente puedan generar un entorno mucho más inclusivo para la incorporación de
de personas. Y también me gustaría destacar, ya vamos tocando un poquito, llegamos al límite del tiempo, que también ofrecemos para la empresa jornadas de sensibilización, ¿vale? Estas jornadas suponen a nivel estratégico, pues bueno, incrementar, ¿no?, las oportunidades de que las empresas pierdan ese miedo, ¿no?, a incorporar personas con discapacidad. Tratamos de informar, de concienciar, a veces aparte de la plantilla, a veces a los mandos intermedios, y también a veces acompañarles, ¿no?, en lo que decíamos, ¿no?, en la fase de acogida y de incorporación de la persona con discapacidad. También tengo que deciros que a veces la empresa tiene una demanda muy concreta de un perfil muy concreto, pero a medida que vamos consolidando la relación, que ellos van perdiendo un poquito temores, miedos, os puedo decir que muchas de las empresas reiteran y vuelven a contar con los servicios, vuelven a pedirnos que les acompañemos, contar con nosotros para incrementar pues bueno, más personas con discapacidad dentro de sus plantillas. A veces por requerimientos de cuotas legales, a veces simplemente porque la experiencia ha sido positiva y ¿por qué no? ¿Por qué no van a contar con un talento, ¿no?, que supone casi el 10% de la población con discapacidad, en este caso aquí en España? Este trabajo tan de la mano también de la empresa permite a veces proponer ajustes razonables, ¿no?, que esto es muy importante, ¿no? A veces tenemos que dar oportunidades y también ser más proactivos, ¿no?, y trasladar perfiles de personas que a veces objetivamente lo tienen un poquito más difícil, ¿no? Nos tenemos que quedar con los que nos solicitan, darles ese servicio, pero poco a poco también incorporando pues colectivos que sabemos que les va a costar pues un poquito más teniendo en cuenta sus características personales. Y bueno, ya por último y por finalizar, que conozcáis que tenemos una experiencia muy positiva en relación al contacto con las empresas, que se trata del Foro Inserta Responsable, que es un espacio promovido por Fundación 11, al fin y al cabo supone una plataforma de trabajo en red y de innovación social con las empresas y entidades relevantes en el entorno y en el contexto del empleo y de las personas con discapacidad, que al final lo que permiten es hacer un análisis, ¿no?, de las políticas de igualdad, de diversidad, de RSC, y al final lo que hace es que sean prescriptores para fomentar y atraer a nuevos clientes de cara a que, bueno, que vean en la incorporación de las personas con discapacidad una vía también para ser más competitivos y también para mejorar su reputación y seguir avanzando, ¿no?, en sus políticas de RSC, discapacidad. Y nada, si queréis os voy a mostrar un poquito como digo yo, un poco el plafón, ¿no?, con la mayoría de las empresas con las que tenemos esta colaboración. Ya son más de 100 empresas y entidades, entidades también del entorno. Y bueno, creemos que eso es una buena práctica, ¿no?, llegar hacia la empresa, que ya cuesta, pero también mantenerse ahí, que ellos vuelvan a contar con nosotros, que vuelvan a contar con las personas con discapacidad, pues pensamos que es un trabajo que lleva su tiempo, lleva su proceso, pero que al fin y al cabo sí que podemos hablar de buenas prácticas y de buenos resultados. Y nada, ya por tiempo concluimos la presentación. Si queréis que profundicemos en alguna cuestión más que no ha dado tiempo, pues quedamos pendientes de las preguntas que nos queráis plantear. Pues nada, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa, muchísimas gracias, Loli. Yo creo que bueno, pues ha quedado claro la exposición. Hay preguntas en el chat, pero si os parece las vamos a dejar. Yo voy a dedicarme a recopilarlas y las dejamos para el final para no irnos acumulando retraso. Yo creo que puede ser más práctico si lo hacemos así, ¿no? Solo una cosa, María Luisa, si me permites, porque una de las preguntas está relacionada con las bonificaciones. Sí. Yo creo que está muy bien lo que dices, porque en este webinar hay personas de España y de Latinoamérica. Sí. Y en España sí que hay modificaciones, pero cada uno de los países yo creo que tiene una idiosincrasia distinta. Entonces será importante también recopilar las preguntas y poder dar respuesta. En España sí hay bonificaciones, ¿vale? Pero creo que, por ejemplo, en Colombia no. Entonces sí que es importante recopilar y dar respuesta igual después para no llevar el seminario más allá del horario, pero sí que hay preguntas que como son de distinta respuesta dependiendo de dónde se sea la persona, pues yo creo que es relevante lo que tú dices, contestarlas después y daros a vosotros la posibilidad de dar feedback, ¿no?
Sí. En todo caso, si os parece, Loli, Teresa, luego dejamos nuestros correos y si alguien quiere mandar o que María Luisa nos las traslade, y nosotros ya le damos respuesta y ya... ¿no? Vale, pero como decíamos al principio en el chat, poner a quién dirigiríais la pregunta y a lo mejor desde dónde nos estáis escribiendo, por lo que bien apuntaba Virginia, que no en todos los países existe el mismo tipo de política social, económica o, bueno, en este caso concreto de las bonificaciones. Sí. Entonces, pues darnos esa puntualización para poder ajustar la respuesta lo más posible, ¿no? Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias por el saber hacer, por el saber transmitirnos y por todo el trabajo que estáis haciendo desde Inserta Empleo, ¿no? Y damos paso a la segunda ponencia a cargo de Paulina Arriagada. Ella es psicóloga, diplomada en gestión de recursos humanos, máster en inclusión y discapacidad, y en este momento ella es directora del área de empresas de la Fundación Con Trabajo en Chile. Ella tiene una amplia experiencia en la gestión de recursos humanos y en liderar, bueno, pues procesos de inclusión laboral. Su participación, bueno, va a consistir en exponernos los cambios, avances, desafíos que han tenido lugar en los últimos años en Chile, porque, bueno, pues se ha generado un gran movimiento en cuanto a las temáticas de inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Y yo no te voy a robar más tiempo, Paulina, ¿vale? Y adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias también, Virginia, y bueno, a las exponentes también de esta tarde. Y muchas gracias a todos quienes están participando en esta jornada. Voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Bueno, como decía María Luisa, mi ponencia está titulada Inclusión Laboral, Alcances y Desafíos en Chile. Yo soy Paulina Arriagada, directora del área de empresas de la Fundación Con Trabajo, y les voy a comentar primero, empezando como con algunas definiciones que son como la base de nuestro trabajo y la base teórica en la que nos manejamos, que es la definición de discapacidad, que es el concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esta es la definición de discapacidad de la Convención de la ONU de los Derechos de Personas con Discapacidad del año 2006, que fue ratificada el año 2008. Yo voy a hacer una revisión de algunos conceptos y después voy a ir a las distintas normativas legales que hemos pasado durante los últimos años en Chile, y también voy a poner foco en las temáticas asociadas, en las leyes asociadas a la inclusión laboral, para poder dar el pase a lo que comentaba María Luisa, de que estos últimos años en Chile hemos tenido bastante movimiento y mayor visibilidad en cuanto a las temáticas de inclusión sociolaboral para las personas con discapacidad. Bueno, personas con discapacidad en el mundo son más de 1.000 millones, una de cada 7 personas. En Chile tenemos un 16,7% de la población general y un 20% de la población adulta. Y nos encontramos que un 50% se encuentra en los quintiles más pobres del país. Esto obviamente genera un gran interés y también quedan de alguna manera aún más excluidos por el mismo estar asociados a una situación de mayor pobreza. En cuanto a los niveles de ocupación, tenemos que un 39,3% de las personas con discapacidad en Chile se encuentran ocupadas, en comparación con un 63,9% de las personas sin discapacidad. Un 24,3% de la población adulta con discapacidad severa participa del mercado laboral, y un 56% con discapacidad leve a moderada no participan. En cuanto a las leyes, tratados y convenciones, tenemos varias leyes desde el año 1994. La ley 19.284 es la que habla sobre las normas sobre la plena integración de personas con discapacidad. Esta fue como la primera ley que tuvimos asociado a esto. El año 2006 vino la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada el año 2008 y de alguna manera entregó como un pie ya de que debíamos cumplir con ciertas cosas. Por lo cual el año 2010 surgió la ley 20.422, que estableció la norma sobre igualdad de oportunidades, sobre los derechos de las personas con discapacidad, y también fue muy importante esto porque incorporó los conceptos de definiciones en cuanto a los distintos tipos de discapacidad. El año 2012 vino la ley 20.609, que es una ley antidiscriminación.
El año 2015 surgió el decreto 50, que modificó la ordenanza de construcción y urbanismo y generó también una movilización en cuanto a las temáticas de accesibilidad, más bien desde lo físico. Y el año 2017 salió la ley 21.015, que está asociado al cumplimiento de la ley al cumplimiento de cuotas para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y el año 2020 vino otra ley que modifica el Código del Trabajo para poder apoyar las medidas. Yo voy a ir profundizando en todo caso en estos temas. Bueno, como comentaba, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de alguna manera significó como un puntapié inicial, este instrumento internacional de derechos humanos que buscaba proteger y asegurar los derechos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto en su dignidad y en condiciones de igualdad. De todas maneras, esto, volviendo un poquito atrás, igual queda un poco, faltaba, de todas maneras, obviamente no era solo ratificar y ya que se empezaran a generar acciones tan potentes. Bueno, el empleo es fundamental, es un derecho humano de todas las personas, está ratificado en el artículo 27 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, es fundamental para la autodeterminación, para la independencia, para la calidad de vida. Como sabemos, detrás de cada persona también con discapacidad hay una familia detrás, y también que sea un colectivo que cada vez esté más visibilizado y forme parte de la sociedad, nos hace mucho más ricos como una sociedad diversa. Aquí, bueno, como les comentaba, el artículo 27, donde reconocemos el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Considero que esto es muy importante y siempre me gusta comentarlo porque es como para dejar de lado un poco como la mirada asistencialista, sino que ellos tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones, al igual como tú, como yo, como todos nosotros, y entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. La inclusión laboral de personas con discapacidad, bueno, nos encontramos con una serie de barreras y sucede que finalmente estas barreras están asociadas a la sociedad en la cual nos encontramos. Como sale acá en esta imagen, es totalmente diferente una persona que está en una ciudad que es bastante más accesible, alguien que va a estudiar a la universidad y tiene rampa y la universidad, por ejemplo, tiene las condiciones adecuadas a una persona, como en este caso, que está en silla de ruedas y que quizás no puede llegar a sus clases y que tiene una serie de dificultades, no puede tomar un bus para llegar. Entonces es diferente la situación. En cuanto a la ley 20.422, que es aquella que habla sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, que surgió el año 2010, esta ley buscaba asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener la plena inclusión social. La ley se basó en los principios de vida independiente, de accesibilidad universal, de diseño universal, de intersectorialidad, participación social y diálogo social. La ley 20.609 revolucionó bastante en cuanto a las temáticas de antidiscriminación, porque también se refería a toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable en cuanto al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales para varios grupos que se pudieran sentir discriminados, entre los cuales obviamente las personas con discapacidad también estaban presentes. De alguna manera se empezó a generar una mayor visibilidad. Y bueno, la ley 21.015, que empezó su vigencia el 1 de abril del 2018, la cual incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad al mundo laboral. Esta ley ha generado mucho movimiento, es una ley de cuotas, donde las empresas e instituciones públicas de 100 o más colaboradores deben contratar o mantener contratados según corresponda al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Sabemos que no es un número tan alto como en otros países, pero de todas maneras fue y ha sido un puntapié inicial. Las personas con discapacidad uno las ha visto, antes no se veían tanto en la calle, por decirlo así, y ahora hemos tenido la oportunidad de verlos mucho más en distintas acciones, en distintas empresas trabajando. Obviamente la pandemia ha generado dificultades en esto y de todas maneras implicó obviamente un retroceso. En cuanto a esta ley,
hay ciertas razones fundadas por las cuales las empresas podrían no cumplir con este 1%, que serían, por ejemplo, son dos: las derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa, que no se pueda, a pesar de que de todas maneras siempre la mirada es que todos los puestos podría desarrollarlo una persona con discapacidad, pero puede ser, y aquí está la otra opción, que es la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo, que al presentar la oferta no se presenten personas con discapacidad, o que las personas que se presenten no queden en el cargo, no sea el match más adecuado, así como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En cuanto cuando estas razones fundadas, o sea, cuando no estarían obligados a cumplir con la ley, hay ciertas medidas alternativas que pueden cumplir las empresas, que son donar a programas o proyectos de asociaciones, de corporaciones, de ONG, cuyo objetivo social incluye la capacitación, la rehabilitación, que estén asociados a la creación de empleo, a la contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. O también celebrando contratos de prestación de servicios con empresas. En todo caso, el espíritu, cabe destacar que el espíritu de la ley es que las empresas efectivamente, las empresas e instituciones públicas efectivamente incorporen personas con discapacidad. La idea no es que cumplan las medidas alternativas. También hay multas, en todo caso, para las empresas que no apliquen alguna de las medidas alternativas. En cuanto al informe de la evaluación de la ley 21.015, de manera general, tenemos un cumplimiento de un 33,9%, se observó una disminución de contratos post-pandemia, y también hay que destacar que más del 50% de contratos registrados era de personas que trabajaban antes de la ley, lo cual quiere decir que obviamente no es que se hayan incorporado tantas personas con discapacidad al mercado laboral. Esto es un desafío para nosotros como país, estamos como les decía, como en un movimiento constante asociado a esto. Ahora tenemos la ley 21.275 que empieza que ya tiene que ser efectiva y se debe cumplir a partir del 1 de noviembre del 2022, ya que ¿qué pasó? Que con la ley 21.015 hubo un aprendizaje en el sentido de que faltaba, que no era solamente tener una ley de cuotas y que las inclusiones fueran sostenibles en el tiempo y exitosas. Y por lo cual se modificó el Código del Trabajo para exigir algunas medidas. ¿Y estas medidas cuáles son? Son para todas las empresas que deban cumplir con la ley anterior, con la ley de cuotas. Todas las empresas que tengan sobre 100 colaboradores deben cumplir con 3 medidas. Que primero tienen que tener un experto en materias de inclusión laboral en el área de recursos humanos. Este experto es el llamado gestor de inclusión laboral, el cual se tiene que capacitar y se tiene que certificar en ciertas materias. Tienen que también promover políticas de inclusión laboral en las empresas y programas de capacitación a todo el personal. Porque finalmente, ¿qué sucede? Las temáticas de inclusión laboral no pueden ser gestionadas quizás por la persona o solamente asociado a una charla de concientización al equipo de trabajo. La idea es permear a toda la compañía, que sea mucho más transversal, que este gestor de inclusión laboral sea la persona a cargo, pero que toda la organización esté capacitada, todos tengan conocimientos, y que también la organización declare su política de inclusión laboral, ya que la política es lo que nos indica hacia qué camino vamos. Bueno, el gestor de inclusión laboral debe tener conocimientos en procesos de selección de personas, análisis de puestos de trabajo, modelos de intermediación e inclusión laboral, considerando un modelo social de la discapacidad, las temáticas de accesibilidad universal, conocimientos teóricos sobre discapacidad, lenguaje inclusivo, y bueno, toda la formación teórica básica asociado para poder desarrollar y ser en la compañía, en la empresa, el gran gestor de esto. Pero en cuanto a esto, sí quiero destacar que las condiciones necesarias para la inclusión, es súper importante que la inclusión sea parte de la estrategia global de la empresa. Finalmente, no puede ser, el gestor de inclusión laboral es fundamental, pero él es quien de alguna manera se hace cargo. Las temáticas de inclusión deben pasar por
toda la estrategia global de la empresa, idealmente que haya un liderazgo inclusivo. Es importante comprometer que formen parte las gerencias generales, las gerencias de cada área de esto, y que también lo declaren dentro de sus políticas, porque si no queda un poco como la persona se incluye, pero quizás no está tan efectivamente en el día a día, o sucede que se incorpora a una persona y hay parte del equipo que quizás no está tan conforme, independiente de que siempre acá en Chile las distintas ONG se trabaja con las temáticas de charlas de concientización, apoyo a los equipos de trabajo, pero de todas maneras lo que hemos visto es que es fundamental el apoyo y el compromiso de la gerencia. Lo otro, bueno, que haya un enfoque de derecho, que no sea una mirada asistencialista, esto no es por buena persona, que sea también, como les decía, un proceso transversal y que sea un proceso dinámico de mejora continua. De alguna manera igual estamos en un proceso de aprendizaje y vamos revisando cómo lo vamos haciendo y cómo lo vamos haciendo de mejor manera. Y también dentro de esto es muy importante que hayan sistemas de gestión en las empresas asociados a esto y que se incorporen distintos KPI en las distintas áreas, y que los KPI están asociados a la medición, para poder ver cómo ellos van avanzando y que estos KPI tampoco sean impuestos, que no sean impuestos desde el área de recursos humanos. Acá les voy a mostrar un video de Senadis de cómo referirse a una persona con discapacidad. Senadis es el Servicio Nacional de la Discapacidad. En el día a día sabemos cómo actuar y comportarnos, pero algunas veces, al tratar con personas con discapacidad, hacemos todo mal. ¡Buena, compadre! Oh, sorry, ¿me agacho? No, si querés me paro yo. Oh, ¿y si lo hacemos así? Ya, pues. Para saber cómo tratarlos y cómo no, quiero mostrarte algunas situaciones típicas donde muchas veces, por intentar ayudar, hacemos todo lo contrario. Las personas con discapacidad en ocasiones pueden necesitar un poco de ayuda. Sin embargo, algunas no la necesitan o simplemente no la quieren. Para no meter la pata, la regla de oro es siempre preguntar antes de ayudar. Yo le voy a ayudar a cruzar, ¿ya? No, pero es que no lo necesito. No se preocupe, no es ninguna molestia para mí, en serio, venga. Pero no, señor. Venga, no se preocupe. Pero amigo, vea lo que hace. De nada, de nada. Listo, calle cruzada. Es que yo no quería cruzar, yo estaba esperando a alguien. Ah. De nada. La ayuda, si es necesaria, siempre será bien recibida. Por ejemplo, si te encuentras con alguna persona con discapacidad auditiva, habla de manera clara, pronunciando bien las palabras. No exageres. Buenos días. Hola, ¿cómo puedo ayudarlo? Gracias. Te digo de mejor si cuando hablas normal. Don Toño, tiene que hablarle en señas. Ah, como la señorita de la tele. ¡Hola! Hola. ¿Necesitas algo, uva? Una fresca de verdura. Choclo. Lechuga. Pepino. Plátano. Ayudar. Ayudar. La mejor forma es hablarle a las personas con discapacidad igual como lo haces con cualquier otra. Por ejemplo, si estás con una persona con discapacidad intelectual, trátala con el respeto que se merece. No la ignores. Buen día. Hola. ¿Qué se van a servir? Mira, yo voy a querer el menú del día, por favor. Ok, ¿y para ella? Pregúntale a ella. Es que le hablo. Hija, lo que pasa es que el señor Garzón es un poco tímido y le da vergüenza preguntarte qué quieres comer. Cuéntale tú qué quieres. ¿Hay arroz con pollo? Sí, claro. Entonces, un menú del día y un arroz con pollo. Perfecto. Se los traigo enseguida. ¿Permiso? Gracias. Gracias a usted. Recuerda, la mejor forma de ayudar es siempre el respeto. No se necesita ser un experto, solo se necesita la buena voluntad de hacerlo. Comparte este video para que todos avancemos en la inclusión de las personas con discapacidad. Ya, bueno, este video se trata de cómo tratar a las personas con discapacidad, lo cual es muy importante, está obviamente un poco exagerado,
pero tiene relación con dejar de lado esta mirada un poco asistencialista, un poco también como de exagerar ciertas situaciones. Voy a compartir en la otra. En el día a día sabemos cómo actuar y comportarnos. Ahí sí. En cuanto, parece que me adelanto. En el día a día. Ah, no, ahí sí. Bueno, en cuanto a los beneficios de la inclusión laboral para las empresas, tiene relación con, bueno, una mayor motivación de los equipos de trabajo, mejora el clima laboral, hay mayores niveles de productividad, se mejora la reputación de la empresa en cuanto a temáticas de responsabilidad social empresarial. En cuanto a los desafíos que tenemos actualmente en Chile es, por un lado, el mantener el espíritu de la ley en cuanto a que lo que se busca es efectivamente incorporar personas con discapacidad y no que a promover las medidas alternativas, entendiendo que de todas maneras hay empresas que no pueden cumplir por, como les decía, que no lleguen personas con discapacidad que cumplan con los cargos abiertos. Un gran desafío también que tenemos en Chile es reducir las brechas educativas. Nos encontramos con que muchas personas con discapacidad no han podido acceder a los mismos niveles educacionales que otras, lo cual dificulta el que puedan acceder a ciertos cargos. Derribar mitos y sesgos. Eso es muy importante y ahora en la medida en que cada vez está más visibilizado el colectivo de personas con discapacidad, se ha ido disminuyendo, lamentablemente un poco, como les decía, asociado a la pandemia y que hay ciertas cosas que han un poco cambiado, esto del teletrabajo, hace que los vemos menos, pero de todas maneras estamos en un gran momento en Chile. Hay una gran movilización en torno a todas las temáticas de inclusión y de diversidad también asociado a otros colectivos. También lo otro, el desafío importante es promover el desarrollo sostenible dentro de las empresas, que las personas puedan hacer carrera, que esto sea sustentable en el tiempo. Obviamente acá lo importante es la permanencia, no es solamente que la persona se incorpore, sino que se permanezca en su trabajo, bueno, y que cuando se quiera ir, igual que otra persona quiere optar a otra oferta laboral, obviamente tiene la posibilidad, pero que la inclusión sea exitosa tanto para la persona con discapacidad como para la empresa. Y lo otro es fomentar los liderazgos inclusivos dentro de las empresas y que todos se hagan un poco parte o se hagan líderes en esto. También encontramos muy positivo el generar comités de diversidad e inclusión dentro de la empresa donde trabajen distintas personas de distintas áreas. Cosa que, como les decía, que esto no quede solamente en el área de recursos humanos. Y este es otro video que es voy a hacer un cierre asociado un poco a esta frase que me encanta, que diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar, y voy a mostrar este video que nos recuerda lo fácil que es encasillar a las personas, donde los invito a tener una mirada mucho más abierta. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others.
And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, con este video los invito a pensar en el valor de la diversidad y la inclusión y cómo nos enriquecemos a partir de esto y cómo finalmente todos somos diferentes. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Voy a terminar aquí con la presentación. Muchísimas gracias, Paulina. Muchísimas gracias por hacernos esa visión, por compartir con nosotros la visión de los avances y bueno, pues de toda la política que en los últimos años se viene haciendo en Chile de cara a la inserción laboral y también por esa sensibilización, ¿no? Que yo creo que nos daría para una jornada completa, ¿no? El estar hablando de la sensibilización y el compartir y el ver un poco pues hacia dónde avanzamos y que bueno, pues todos estemos en la misma línea, ¿no? En la misma situación a la hora de lanzarnos a la inserción laboral, ¿no? Y el sensibilizar a las empresas, sensibilizar a la población en general sobre este tema. Y bueno, pues en tercer lugar vamos a contar con la participación, con la ponencia de Carolina González Quero. Ella es trabajadora social, educadora social, coordina las unidades de apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de empleo de Ilunion Facility Service. Y ella conoce de primera mano las dificultades que encuentra el colectivo a la hora de incorporarse al mercado laboral, ¿no? Su ponencia va a tratar sobre los servicios de ajuste personal y social en los centros especiales de empleo y el equipo que los dirige, que los apoya, los que presta sus servicios para la integración laboral, el mantenimiento del empleo que reciben los trabajadores, las trabajadoras con discapacidad. Muchísimas gracias, Carolina. Adelante. Muchas gracias a ti y gracias a la universidad y a toda la gente que está aquí que quiere compartir este ratito un lunes, además, que los lunes son muy complicados, así que os lo agradecemos. Nada, me disculpáis que tengo la voz un poco tomada, estoy un poco catarrada, pero bueno, intento ir además despacito, que yo hablo muy deprisa y así no perdéis comba de la sesión. Voy a compartir pantalla un segundito. Yo voy a desglosar la sesión en 4 puntos. Para las personas que no están en España, que conozcan cuáles son las tasas de discapacidad y empleo, ese binomio de discapacidad y empleo, pues que conozcan qué datos tenemos actualmente para contextualizar un poco. Y bueno, para las personas que estáis en España, pues también, ¿no? Nada novedoso con la pandemia, pues no, como ya imaginaréis, pues todas estas crisis consiguientes que nos han venido, crisis sanitaria, crisis económica y crisis de empleo, pues nos afectan muchísimo a las personas que tenemos discapacidad, especialmente en cuanto al empleo. Aquí tenéis unos números que, bueno, pues no son muy favorecedores, por decirlo así. Yo voy a leeros un poquito y si hay imágenes las voy a describir, por si hay alguna persona que tenga un poquito de resto visual o tenga alguna discapacidad. Tan solo 1 de cada 4 personas con discapacidad tiene empleo. Este es un dato abrumador, ¿no? Sí que no hay muchos estudios, no he podido buscar toda la información que me gustaría y menos mal que tenemos este informe maravilloso de Odismed, que para quien no lo conozca es el Observatorio de Discapacidad y Empleo de Fundación 11, que cada año publica un informe con nuevos datos y la verdad que están genial porque tienen muchísimos sesgos de estudio en cuanto a sexo, sector de actividad, edad, están geniales. Los podéis descargar gratuitamente
y os lo recomiendo mucho. Aquí os dejo los datos, no me voy a detener mucho en esto, pero bueno, sí que os los comparto. Es una tasa bastante elevada. Hay más discapacidad más desempleo cuando la discapacidad es más severa. También influye o hace más vulnerable a la persona en cuanto al acceso al empleo, la formación. Esto es algo lo que estamos intentando pues luchar y batallar desde los centros especiales. Más datos que no son muy esperanzadores. La precariedad que encontramos en el colectivo de discapacidad, muchísima temporalidad. Solo 9 de cada 100 contratos tienen un carácter indefinido. La contratación de personas con discapacidad representa un 1,6 sobre el total y los contratos que se hacen a personas jóvenes con discapacidad pues muy, muy bajitos, ¿no? Un 7,5 del total. Dentro del colectivo también nos vemos afectadas las mujeres, ese doble estigma. El Observatorio de Igualdad y Empleo nos dice que hay una mayor tasa de desempleo en mujeres con edad activa de trabajar. Una vez que accedemos al mercado laboral en un puesto igual a un hombre en una misma empresa, ocupando las mismas funciones, el salario retributivo es sobre 3.142 euros de media menor, es inferior al masculino. Tenemos muchísima infrarrepresentación en puestos de responsabilidad en las empresas, en comités directivos y demás. Y bueno, que voy a decir es que hay muchísimas mujeres. El tema del desequilibrio de los cuidados, ¿no? En el ámbito privado, la carga de la responsabilidad en cuanto a economía doméstica y cuidados recae sobre la mujer, lo que pues, todavía perjudica más el hecho de tener una jornada completa. Tomo también datos de plena inclusión para hablar de la salud mental, porque ahora mismo, ya que estamos hablando de desafíos, pues es el mayor desafío que tenemos en mi empresa, ¿no? Que ahora hablo un poquito de Ilunion. Y ahora mismo es un tema que tenemos sobre la mesa, que tenemos que abordar, el cómo, ya no solo el cómo insertar a personas con enfermedad mental, que actualmente es el colectivo que dentro de todas las discapacidades tiene una tasa inferior de empleo, sino a la hora de contratar a una persona con discapacidad, cómo mantenerla en el puesto de trabajo, que muchas veces hablamos de la inserción y se nos olvida el hecho de que esa persona se tiene que mantener, de que tenga un contrato estable, que tenga un contrato de larga duración, que tenga una jornada en condiciones y que a lo largo del tiempo pueda promocionar también en su puesto de trabajo, ¿no? Eso es algo que estamos empezando a abordar, estamos empezando a estudiar, estamos creando itinerarios para mejorar esa atención. Solo un 9% de las personas con enfermedad mental trabaja y aquí os dejo a la derecha factores que van a influir en la inserción, ¿no? Muy importante a tener en cuenta, una vez que superemos el estigma de las empresas hacia la contratación de personas con enfermedad mental, pues el poder prestarle todos los apoyos que necesiten en el puesto de trabajo. Muy importante la sensibilización que se haga en la empresa sobre esa persona que va a llegar. Trabajar el ajuste de expectativas, la gestión del estrés, tener en cuenta qué función va a asumir esa persona, evitar los turnos rotativos, los cambios de horario, todos los cambios que pueden afectar a una persona con enfermedad mental, que va a ser mucho más sensible. La importancia que tiene la conciencia de la enfermedad y la adherencia también al tratamiento de esa persona, tenerla en cuenta. Y luego, pues, trabajar en la orientación laboral, aunque ya asuma el puesto de trabajo, pero que se siga trabajando con ella para mejorar hábitos de trabajo y buenas prácticas en el trabajo, porque tienen un gran desconocimiento del mercado laboral. La verdad que nos encontramos, por lo menos en Ilunion, ahora están empezando a llegar currículum de personas con enfermedad mental, digamos, más grave, ¿no? Hasta ahora asumíamos pues un perfil de personas con enfermedad mental más leve o más moderada y cada vez más pues están participando en el mercado laboral y estamos encontrando pues más perfiles que antes no teníamos y que tenemos que empezar a conocer para darles una mejor atención, ¿no? Bueno, yo quería comentaros, como lo de las leyes siempre es muy engorroso y muy feo,
Por poner un poco de contexto en cuanto al tema legislativo, al menos a la regulación legal más importante en la actualidad dentro del mercado protegido, pues bueno, solo una pincelada. Y es que quería traer la LISMI, la primera ley que tenemos, que ya está pasada de rosca, ¿no? Ya pasó, pero todavía quedan algunos esbozos en normativa actual. Y es que España fue pionera en el año 82, cuando surge la LISMI, que es la Ley de Integración de Minusválidos, ¿no? Que se hablaba de minusválidos entonces, con esa terminología tan despectiva. Fue pionera en legislar en discapacidad en materia de empleo. Estamos hablando de 1982, de una época de transición política. Se aprueba esta normativa que supone un avance en protección social hacia personas que tenemos discapacidad. No obstante, ahí se quedó. Nunca llegó a avanzarse realmente en materia de empleo. De hecho, había un artículo, bueno, el famoso artículo de toda la ley, lo más relevante de toda la ley, en el título séptimo, el artículo 38, nos dice que todas las empresas públicas y privadas que tienen más de 50 personas en su plantilla deberán cumplir obligatoriamente una cuota de reserva del 2%. Esto es muy parecido a lo que comentaba Paulina en Chile, ¿no? Esa obligatoriedad de contratar, esa cuota. Empezamos así, siendo muy asistencialistas, muy paternalistas, y ahí quedó, pero 18 años después pues se vio que no se cumplía, que las empresas seguían igual, y surgen la ley de... Bueno, hablaba Paulina de medidas alternativas, aquí estamos igual, ¿eh? El Real Decreto del año 2000, el 27/2000 de 14 de enero, establece medidas alternativas, lo que viene siendo, como no cumples la cuota de reserva, te vamos a dejar que vayas por otras vías, ¿vale? Igual que en el caso de Chile, pues muy parecido, prestación de servicios, en este caso, pues por ejemplo, contratar a personas con discapacidad para tu empresa, de manera que sean autónomas y te facturen. Puedes contratar la prestación de servicios de un centro especial de empleo, que es donde nos vamos a meter ahora. Puedes donar también, puedes donar el equivalente de esas contrataciones a entidades que tengan políticas activas de empleo, de personas con discapacidad, pero ni aún así. Nos vamos al 2013 y este nuevo Real Decreto de la Ley General, ¿no?, de los Derechos de Personas con Discapacidad, que bueno, pues dentro del entorno de empresas que trabajamos con discapacidad es la que mayoritariamente manejamos. Ha sufrido actualizaciones recientemente, se va modernizando, se va actualizando, toma algunos artículos de la LISMI y los renueva, pero bueno, en esencia el problema sigue ahí, de fondo. Todavía en 2021 estamos muy lejos de llegar al cupo del 2% en las empresas. No hay, imagino que el problema es ese, ¿no?, que no hay seguimiento, no hay sanciones graves y bueno, si ni la propia administración pública cumple con esta reserva, pues ¿qué vamos a esperar de las empresas? Es muy, muy complicado. Bueno, como al final es verdad que no se cumplen, que de hecho había un estudio, hace muy poquito leí, que la UGT de Cataluña decía que si solo en Cataluña, solo en la Comunidad de Cataluña, si se cumpliera esta cuota de reserva, 30.000 personas tendrían automáticamente de hoy para mañana empleo. Imaginaros si esto lo extrapolamos a toda España, ¿no? Cuánto nos beneficiaría a las personas que tenemos discapacidad. Pues no se cumple, entonces tiramos del mercado protegido, las personas que tenemos discapacidad, me pasó a mí en su momento, ¿no? Pues no encontraba trabajo en la empresa ordinaria, eran contratos muy precarios, muy cortitos, sujetos a subvenciones, en cuanto terminaba la subvención me cortaban el contrato y conocí los centros especiales de empleo, estamos todas conectadas porque gracias a Inserta encontré yo mi puesto de trabajo, precisamente con un itinerario individualizado, ahora que hablaban de los itinerarios. Conocí la función de los centros especiales de empleo, conocí el Union y bueno, pues después de 7 años sigo en mi puesto de trabajo, no solo sigo, sino que promocioné y bueno, pues ahora estoy coordinando todo el territorio nacional y llevando por bandera pues este trabajo tan bonito que tenemos dentro de los centros especiales de empleo, las unidades de apoyo.
Para quien no conozca el tema, porque estáis fuera o estáis dentro y como yo no lo conocíais, muy rapidito la definición. Centro Especial de Empleo, tal cual, lo traigo copiado de la normativa, no me voy a salir del guión. El Centro Especial de Empleo es una empresa cuyo objetivo principal es proporcionar trabajo remunerado y productivo. No viene aquí la gente a trabajar gratis, ni de práctica, ni vamos a ver qué tal. Es una empresa como otra cualquiera. Debe de ofrecer un puesto adecuado a las características personales que facilite la integración laboral y la idea, el fin último es que la persona adquiera una serie de competencias, una serie de habilidades laborales, de herramientas y transite a la empresa ordinaria. No hay un tiempo máximo para ello, aunque sí que hay ya alguna comunidad autónoma, porque la competencia es autonómica, que ya se está planteando legislar al respecto, ya hay un borrador, de hecho, en alguna comunidad, en Comunidad Valenciana. Están planteando un máximo de 4 años. En el ideario y a futuro yo creo que esto se extrapolará. La idea es que una persona esté en un centro especial de empleo un tiempo máximo, que el ciclo de vida laboral termine, que sea finito, para que transite a la empresa ordinaria. Si no transitan, pues se dejará de subvencionar el contrato, dejará de ser bonificado y ya está, ¿no? Es la manera de presionar a los centros especiales de empleo para que empiecen a crear y a diseñar itinerarios de salida, ¿no? Que al final es lo que se pretende y es el fin que queremos cumplir también. Os doy una pincelada de Ilunion. Los datos de 2020, porque todavía estamos por cerrar el año 21 y tenemos que sacar el informe definitivo, así que os traigo los datos más recientes que van a ser más fehacientes. Y es que en la actualidad tenemos más de 35.000 personas trabajando dentro de Ilunion. Para quien no lo sepa, Ilunion es el grupo social de empresas de la ONCE. En torno a... Ya estamos en 15.000. Hace poquito leí que ya éramos, no 15.000, creo que un poquito más de 15.000. Sí, casi que ya estamos por los 16.000, de hecho. Personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo pues predomina la discapacidad física. Y luego pues se está trabajando muchísimo en RSC en el tema de la diversidad. Y sí que se está consiguiendo, pues lo vemos en los números, que hay una plantilla bastante paritaria, el 49% son mujeres. Y bueno, pues se trabaja la edad intergeneracional, pues se contrata con otras nacionalidades, se está contratando últimamente a personas vulnerables a través de sinergias y convenios de colaboración con entidades, pues mujeres víctimas de trata, que han sido prostituidas, colectivo de etnia gitana. Bueno, la idea al final es traer al colectivo pues más vulnerable dentro de la sociedad, no solo con discapacidad, a trabajar, ¿no? en Ilunion. Actualmente hay 6 líneas de negocio. La última que se ha incorporado es economía circular, que ahora está muy en boga todo el tema de la sostenibilidad y del medio ambiente. Y bueno, al final los centros especiales de empleo, como decía, no tienen ninguna diferencia con respecto a otra empresa, más que, pues, por ejemplo, sí el hecho de que el 70% de la plantilla tienen que ser personas con discapacidad. Siempre tiene que haber una rentabilidad, una viabilidad económica. Además, esto es algo que miran con lupa las administraciones y la administración competente, que en este caso es la comunidad autónoma, otorgará la calificación al centro especial de empleo y a partir de ahí, pues, a empezar a trabajar, ¿no? Os sonará Ilunion porque ahora estamos desde que unificamos la marca, pues estamos por todos lados, cartelería, publicidad, aquí en España, y además ya estamos empezando en Latinoamérica. Se ha consolidado la empresa en Colombia, que ya lleva unos añitos, y la idea es empezar a funcionar también en otros países, ¿no? La verdad que yo estoy siguiendo el caso de Colombia y tienen un montón de casos de éxito, veo vídeos y la verdad que es un proyecto súper bonito. Dentro de los centros especiales de empleo, otra característica es bueno, pues que hay un equipo, que es el que en este caso coordino yo, las unidades de apoyo, que somos las que brindamos servicios de ajuste personal y social, que se llaman una serie de servicios a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad que llegan a nuestras empresas. Les estamos acompañando en todo el proceso, desde que entran
desde que entran como contratadas. No trabajamos con el candidato directamente, sino que ya una vez con su contrato les empezamos a atender y hasta que terminan el ciclo de vida laboral con la salida. Entonces tenemos esas 3 fases, ¿no? De acogida, de seguimiento durante todo el mantenimiento de puesto y de salida. Además, como seguimos una normativa tan rígida y tan antigua y tan desfasada que era la LISME, que es la que de alguna manera pues todavía nos tiene que, pues todavía como que nos hacen seguimiento las administraciones con esa regulación, pues también nos piden que apoyemos la inclusión social, cultural y deportiva de la persona con discapacidad. Y esto me gusta decirlo porque, bueno, pues es un tema que tiene que cambiar, que tiene que actualizarse, porque yo entiendo que en el año 1985, 82 cuando surgió, en el 85 que nací yo, y incluso en el 2000, si me apuras, pues sí que determinados tipos de discapacidad, o a veces por las familias, ¿no?, que son demasiado protectoras, pues sí que se necesita un entorno más normalizado de ocio, de tiempo libre. Pero actualmente eso ya creo que, bueno, está ya bastante superado, y que todavía nos pidan a la empresa trabajar en esto, pues bueno, yo creo que hay que incidir en otros retos como la enfermedad mental, como el tema del género, ¿no? Había por aquí alguien en el chat hablaba de género y ruralidad, me lo he saltado por ir rápido, pero el tema de la ruralidad no sale en los estudios, ¿no? Hay veces que la variable de la discapacidad es muy invisible en los estudios, no se tiene en cuenta, y el tema del género es que da para otra sesión, ¿no? Pero sí que yo que trabajo con mujeres de municipios me encuentro muchísimas dificultades, tienen un régimen muy conservador en las familias, ¿no? Ellos son los hombres las cabezas de familia, ellas tienen que hacerse cargo de los cuidados, y cuando se incorporan en la unidad de apoyo y trabajamos con ellas, ya me salto la inclusión social porque está superado, pero sí que hay que empezar a trabajar el autocuidado, la autonomía personal, la autoestima también. Son temas que abordamos y que me llama mucho la atención que todavía no estén en las agendas ni en los seminarios, ¿no? Que no hemos quedado en la inserción y no hemos quedado atrás en otros temas que ya deberían de haberse superado hace muchísimo tiempo. Pero bueno, yo me enredo, así que me vuelvo. Ámbitos que tenemos que trabajar desde la unidad de apoyo, pues bueno, tenemos una normativa, un Real Decreto 469/2006, estamos también legisladas las unidades de apoyo, y nos marca la administración 4 ámbitos, 4 áreas sobre las que tenemos que trabajar. Es verdad que aquí sí que te dan mano libre, te dan vía libre a que tú diseñes los itinerarios a tu gusto, por decirlo así, y en mi equipo pues sí que vamos evaluando todos los protocolos, vamos innovando, no son herramientas estáticas, las vamos diseñando anualmente, vemos el impacto, medimos el impacto que tienen y se van ajustando los protocolos. Y en definitiva son estas 4 áreas sobre las que trabajamos, ¿no? El ámbito laboral, tratando pues el fomento de hábitos de trabajo, como decía, pues la puntualidad, la higiene en el puesto de trabajo, la mediación laboral, resolver conflictos, buenas conductas, ya que a veces pues son personas que no tienen experiencia laboral, llegan aquí y ahí se tiran, ¿no?, al ruedo, y tenemos que trabajar con ellas de la mano para que no se queden en un contrato que termine pronto o que no superen su periodo de prueba. Entonces la idea es estar con ellas acompañándolas desde el inicio. Trabajamos también en el ámbito formativo, el ámbito psicosocial, como os decía, el ámbito familiar también, muchas veces cuando la persona está tutelada o hay un ambiente de sobreprotección bastante, pues tenemos que trabajar también ahí, ¿no? Con la familia, que vaya soltando, que vaya dejando autonomía a la persona, que le vaya dejando poder de decisión. Y también trabajamos en el ámbito del ocio, de deporte y la cultura, porque así nos lo pide la administración, como os decía. Lo que pasa es que le estamos dando una vuelta, estamos actualizándolo a estilos de vida saludables. De todo, desde nutrición a deporte. La verdad que hacemos bastantes cositas en el departamento. Y os dejo aquí una píldora de lo que sería pues esos servicios de ajuste personal y social que tenemos en Ilunion Facility, que hay un equipo súper implicadísimo. Estos servicios los presta
los prestan personas profesionales del sector al final, porque todas, es un equipo multidisciplinar, todas tenemos una titulación social. Hay personas que son psicólogas, educadoras sociales, trabajamos en equipo y al final la idea es esa, que se preste una atención lo más integral posible, lo más completa y lo más ajustada a las necesidades que pueda tener la persona. Os dejo estos, como os digo, estos tips, pero trabajamos muchísimo más. A lo mejor estos son los más relevantes. Estar acompañando a la persona desde que inicia su contratación, informándola, orientándola y asesorándola en todo lo que pueda necesitar. Tenemos un servicio directo de WhatsApp con ellas para que la información sea más inmediata y más accesible también. La atención individual que prestamos a través de entrevistas de acogida y de seguimiento. Ahora estamos empezando a desarrollar itinerarios laborales. Formación orientada a necesidades que tengan psicosociales y que hayamos identificado o que puedan demandar. Talleres terapéuticos, alfabetización digital. Estamos en un proyecto europeo que nos brinda un presupuesto interesante para este tipo de acciones y estamos empezando a desarrollarlo también. Gestionamos ayudas sociales dentro de la empresa, incluso un servicio de fisioterapia para aquellas personas que al final tienen un trabajo más físico y puedan necesitarlo por su discapacidad, para que no se deterioren. Como decía, fomento de estilos de vida saludables y estamos también sensibilizando sobre discapacidad, ¿no? Pongo interna y externamente porque pues todavía nos queda mucho por hacer. Empezamos en casa y empezamos a sensibilizar y a concienciar sobre discapacidad, sobre enfermedad mental dentro de la propia empresa y también donde nos lo pidan, ¿no? Y bueno, os dejo también para finalizar, seguro que me queda muchísimo que decir, pero como yo me enrollo aquí como una persiana, pues os dejo simplemente algunos tips. Me gusta llevarlo cuando tengo alguna jornada fuera de empresa, de cómo generar espacios inclusivos. Esto que estamos hablando al final entre todas no es otra cosa que intentar poner nuestro granito de arena para que hagamos un mundo muchísimo más accesible, muchísimo más inclusivo. Como decían las compañeras, a veces la limitación pues viene de fuera, es el entorno el que te incapacita, el que te limita. Y simplemente son pequeñas cositas, va muy al hilo del vídeo que compartió Paulina, pero si os fijáis, pues al final viene siendo lo mismo, ¿no? El que no generalicemos actitudes, el que confiemos en las estrategias compensatorias que pueda tener cada persona, el que pongamos énfasis en la capacidad de cada persona, no en las dificultades, y que al final hagamos pedagogía. Y yo tengo el lema de que lo que no, yo hago lo mío, ¿no? Y un poquito más por lo que no hace el otro. Así que vamos a intentar entre todas el favorecer esta inclusión. Nada, os dejo mi contacto porque quería tocar muchos palos y no me ha dado tiempo a contar mucho lo que hacemos, pero bueno, sí que tenemos muchísimos casos de éxito, muchísimas cosas mejorables también. Tenemos mucho que aprender, hay mucho que mejorar, tenemos dispersión geográfica y nos cuesta muchísimo atender a nuestra gente, pero bueno, estamos intentando mejorarlo. Me gusta pensar que ponen mucho empeño, mucha implicación y nada, os dejo mi contacto para cualquier cosita que queráis consultar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Carolina. Y bueno, vamos a ver alguna de las preguntas, si queréis. Yo me quedo con una cosa que decía Carolina y que me apuntaba ya aquí en el papel, ¿no? Equipos muy implicados. Yo creo que es algo fundamental y yo creo que lo hemos podido ver en todas las presentaciones, ¿no? Que detrás de todo este trabajo hay plataformas, hay toda la tecnología que queráis, pero detrás están las personas. Y yo creo que en este sector y en muchos otros, pero bueno, este que nos ocupa ahora mismo, realmente yo creo que la implicación, el tesón, el trabajo, grupos comprometidos, yo creo que es lo que hace también el que apostemos por ello, el que las cosas salgan adelante y los trabajos y las iniciativas y todo, pues logremos sacar adelante. La sensibilización que comentábamos pues también a lo largo de toda la jornada, yo creo que es fundamental sensibilizar a la sociedad, a las empresas. Bueno, pues creo que todo el trabajo que se está haciendo es fantástico, ¿no? Por ir a alguna pregunta concreta, no sé, Teresa, si tienes tú alguna recopilada
porque antes nos hemos quedado ahí con el lapsus de Carolina, y hay algunas sí que yo creo que podemos contestar, otras las habéis ido contestando también vosotras, pero si te parece, ¿tenías tú por ahí alguna localizada que quieras compartir? Mira, yo creo que le contesté al compañero que preguntaba por el tema de los jóvenes, de las dificultades que tienen los jóvenes o de qué factores contextuales actúan como barrera o como facilitador en su búsqueda de empleo. Sí que le contestaba a él, pero yo creo que es verdad que merece una reflexión en alta voz para todo el mundo, ¿no? Los factores que cada uno tenemos en nuestro contexto generalmente no son para todos los mismos, ¿no? Si a mí mi familia, por ejemplo, pues no me sobreprotege en exceso, me anima a lo que es, bueno, pues el acceso al mercado laboral, la búsqueda de empleo, pues lógicamente mi familia va a actuar como un facilitador. Si por el contrario me tiene metida en una nube de algodón y no me deja relacionarme ni ver el exterior, posiblemente esté actuando como una barrera. Pero sí que es verdad que en el caso de los jóvenes, yo creo que además de los factores que nos pueden afectar a todos, a ellos les afecta especialmente el significarse como personas con discapacidad en un entorno entre sus iguales. Obviamente, cuando pensamos en discapacidad, yo creo que todos nos vamos automáticamente a las grandes discapacidades, ¿no? A la persona ciega, a la persona sorda, a la persona en silla, pero hay entre una limitación muy pequeñita, incluso un certificado muy bajito, y esto que estamos hablando, hay un camino muy largo, muy largo, muy largo. Y a veces para mí como joven decir, mira, tengo una discapacidad porque tengo un problema X del tipo que sea auditivo, que no llevo unos audífonos, me comunico oralmente, significarme aquí con mis iguales, yo creo que eso es fundamentalmente la barrera que frena en una población más joven. Más allá de que el tema del empleo lo ven, allá como eso debe ser para mis padres, a mí, adolescente, que era lo que preguntaba el compañero, esa parte no me toca, con lo cual no veo la importancia o no de tener una formación, de empezar ese andar por el camino del empleo, ¿no? Sí me parece que yo creo que aquí todos tenemos que apoyar con nuestro granito de arena, con nuestro ejemplo y, bueno, incluso en algunas ocasiones con la presión, en mi caso que soy madre, con la presión para que esto no vaya hacia ese camino de me da igual todo, ¿no? ¿Me permites, Teresa, añadir alguna cosa? Yo creo que es muy relevante también. Aquí nosotros hemos tenido una evolución. Lo digo por Latinoamérica porque nosotros primero tuvimos lo que llamábamos acciones de captación del colectivo oculto, porque la gente no venía a nosotros, ¿vale? Porque no pensaban que podían encontrar un empleo. Después sí que han venido a nosotros y es más sencillo encontrar a las personas con discapacidad. Pero ahora lo que está ocurriendo es una vuelta atrás, pero por otras razones. Ahora la gente joven no se quiere significar. Quieren ser igual que el resto, obviamente, y quieren no verse, digamos, de una manera como infravalorados, ¿no? Quieren ser igual que su compañero y si su compañero va al aula A, ellos quieren ir al aula A, es normal. Entonces, nosotros también estamos en un periodo de reflexión de ver cómo podemos encardinar nuestros servicios en eso para evitar a la gente, por ejemplo, sacarles de clase y que ellos se perciban como diferentes. Y luego un aviso también para los jóvenes por la pregunta que hacéis. En TikTok estamos viendo, en TikTok, porque es la red en la que estamos viendo, sí que vemos que hay cabida de las personas con discapacidad como influencer, pero también estamos viendo que hay muchas acciones de TikTok donde la gente, los jóvenes, actúan como personas con discapacidad para conseguir, por ejemplo, en España hubo, no sé si fuera también hubo una campaña donde la gente se hacía pasar por persona con discapacidad para conseguir una beca. Tenemos que tener cuidado también con esas cosas y enseñar, ¿no? y ser militantes para evitar que la discapacidad sea vista pues como algo que cualquiera puede serlo y que no importa, ¿no? Entonces, creo que estamos en un periodo también bastante de reflexión. Perdóname, Teresa, pero creo que es de relevancia también decirlo, ¿sabes? Yo pienso que las redes sociales están haciendo un poco de daño mal utilizadas. Sí, totalmente de acuerdo. No sé, Carolina, Teresa, Paulina, Loli, Virginia, de las preguntas yo he visto hay varias personas que comentaban acerca de preparadores laborales. Sí. Entonces no sé si quieres comentar algo al respecto, si queréis comentar alguna cuestión.
Sí, yo es que voy respondiendo en privado. Mientras tanto, justo estaba respondiendo. Bueno, el preparador laboral está más vinculado al empleo con apoyo. Al final, el Centro Especial de Empleo, la persona ya está trabajando y el apoyo que prestamos es más puntual, pero sí que es verdad que hay alguna comunidad autónoma que ya está empezando a incluir al preparador laboral o a una persona que tenga el certificado de profesionalidad, de inserción, a personas con discapacidad, ya están empezando a incluir esa figura como propuesta para las unidades de apoyo en los centros especiales de empleo, pero todavía está por... Pero aquí, Carolina, tú me podrás corregir, el empleo con apoyo en España está regulado, quiero decir. Sí. Es empleo con apoyo. El empleo con apoyo en España al menos tiene que cumplir unas características muy específicas que están rehaciéndose y rediseñándose, pero sí que... Claro, empleo con apoyo, pero el Centro Especial de Empleo es distinto. También. Por eso quería diferenciarlo, ¿vale? Claro, sí, totalmente. O sea, es que yo sé que confunde con lo de unidades de apoyo en los Centros Especiales de Empleo y empleo con apoyo. Es totalmente distinto. También están los enclaves laborales, los centros ocupacionales. Bueno, hay distintas modalidades dentro del mercado protegido, pero sí que el preparador laboral es una figura que está muy puntera ahora, que estoy viendo por aquí que hay algunas entidades que están trabajando los certificados de profesionalidad con sus alumnos y con sus alumnas, y me parece fenomenal porque yo creo que va a tener mucha salida, y más ahora que están tan en boga, ¿no?, en todos los proyectos el tema de la diversidad y de la inclusión, y de verdad que sí que les animo a que lo intenten, ¿no?, ya que se saquen el certificado. Había una pregunta, pero vamos, yo creo que la has contextualizado en tu intervención, Carolina. ¿Qué importancia tienen las unidades de apoyo en un centro especial de empleo y si tenéis casos de éxito? Has comentado al final que tenéis casos de éxito, pero bueno, por si podías comentar algo al respecto. Sí, ¿no? La verdad que son los casos que... Tenemos casos no tan de éxito, ¿no?, que son los que a veces pues, nos da un poco de bajón cuando la persona ya abandona o tiene una salida voluntaria, pero luego tenemos muchísimos de éxito que al final nos gratifican y nos motivan y nos impulsan, ¿no? Tenemos muchísimos, pero ya que tenemos aquí una compañera de Castilla y León, pues por ejemplo es que en Valladolid tenéis una técnica de apoyo, no sé si la conoces, a Sofía Fernández, que es maravillosa, y Sofía tiene un caso de éxito cada semana, porque le pone mucha ilusión, le pone mucho empeño y trabaja de forma muy personalizada con los trabajadores que lo necesitan, ¿no? Tanto si necesitan pictogramas tuvimos un caso muy bonito hace poco de un chico que venía de plena inclusión, que en este caso fue en Extremadura, y con Sofía también hubo un caso en Valladolid muy parecido de personas que necesitan apoyo pues para cómo desarrollar su puesto de trabajo y sus funciones y tareas, y no tienen a la persona que les acompañe, que les tutorice en el puesto de trabajo. Entonces estas compañeras son las que están con ellos mano a mano y con pictogramas, con esquemas, de forma muy visual, con mucho seguimiento. Han conseguido que tengan, no solo que les contraten, sino que les renueven, que sigan en sus puestos de trabajo. Sofía en Valladolid tiene casos muy bonitos, muy emotivos, y Teresa me dice que sí porque sabe que la conoce, y la verdad que sí que tenemos más reciente, yo creo que que fue Santi Blasquez, que tengo su permiso para decirlo, de Extremadura, y muchos otros que son trabajadores que están muy contentos, que nos gratifican mucho el estar aquí, y la verdad que es un gustazo. María Luisa, a mí me gustaría dejar una reflexión final, y es sobre el tema de los itinerarios. Sí. Y es que me parece muy relevante que entendáis una cosa, y es que el itinerario, estamos hablando de personas con discapacidad o de necesidades de apoyo, pero como está centrado en la persona, en sus necesidades, en sus capacidades, en su talento, es una metodología que se puede utilizar para cualquier análisis de inserción, para personas refugiadas, para personas de minorías. Nosotros tenemos un proyecto para mujeres de violencia de género. El itinerario personalizado es la clave para poder llegar a la persona, y no solamente personas con discapacidad, sino a cualquier tipo de persona, tenga la característica que tenga. Por eso yo creo la relevancia también del título de la jornada. De hecho, si me permites decirlo, cuando el curso se gestó hace por lo menos 6 años, era pensar en
cuál era el título más adecuado, y yo creo que fue el de yo creo que está claro en el título del curso, ¿no? Diseño de itinerarios, porque bueno, yo creo que también veíamos que la clave estaba ahí, ¿no? Que bueno, pues es donde hay que trabajar y por donde hay que caminar, ¿no? Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta que haya quedado por ahí que queráis comentar. Yo he estado así un poco revisando y yo creo que entre las que habréis contestado por privado y las que se han comentado al grupo abierto, yo creo que queda respondida bueno, pues todas las consultas que había en el chat. Así que por mi parte simplemente daros las gracias por estar aquí, por dedicar vuestro tiempo, que decía Carolina, pues en un lunes, que a los que estamos en Madrid mañana es festivo, con lo cual, bueno, pues aquello que es un poquito, pero bueno, yo creo que era el momento, era una ocasión buena para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestro conocimiento y por lo que decía hace un rato, ¿no? Porque sin esos equipos, sin esas personas que estáis detrás del día a día, está claro que no sería posible todo lo que estamos o lo que estáis consiguiendo. Así que muchísimas gracias, Carolina, Teresa, Paulina, Dolores, y muchísimas gracias, Virginia, por habernos acompañado toda la tarde y todas tus aportaciones. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados, los que habéis ido desconectándoos poquito a poco. La grabación quedará hecha y bueno, pues os llegará el enlace para que tengáis acceso al canal de la Fundación, al vídeo a través del canal de la Fundación. Así que nada, por lo demás, muchísimas gracias y bueno, pues hasta aquí llegamos en la jornada. Esperamos para el año que viene o en otro momento que podamos organizar, bueno, pues algo similar, otros temas, otros avances, otros entornos. Así que muchísimas gracias. Gracias. Cuidaros mucho y gracias por vuestra colaboración. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.